Muy buenos días a todos nuestros hermanos que amablemente nos acompañan esta mañana desde cualquier lugar del mundo donde usted esté. El Señor ha puesto en nuestro corazón el seguir compartiendo la palabra de Dios, que es la única que puede edificar nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La palabra de Dios es la única que nos puede guiar directamente a la salvación. Hoy en día, amados hermanos, estamos escuchando diferentes tipos de pensamientos. Estamos escuchando diferentes tipos de tendencias. Y hermano, a nuestro alrededor hay muchas personas que se dedican al sensacionalismo. Hay muchas personas que se dedican a asustar a la iglesia. Y hermano, al asustar a la iglesia, la gente entonces se olvida de buscar de Dios. Porque se centran más en la preocupación de lo que va a pasar que en prepararse para la venida del Señor. Yo como pastor clamo a la iglesia, hermano, de que más bien nos preparemos, sea que el Señor venga mañana o pasado, o venga el mes próximo, o el año próximo, o dentro de 10 años. Lo que la iglesia debe de hacer es estar preparada, venga cuando venga el Señor, aleluya. Qué fácil hubiera sido, hermanos, que nosotros supiéramos la fecha, el día, la hora, el lugar, el segundo, el minuto en que el Señor va a regresar. ¿Qué chiste tendría? De antemano estaríamos preparados. Pero qué bonito es, hermano, que el Señor pueda confiar en nosotros y que nos dé la oportunidad de estar preparados para el momento en el cual se presente la necesidad. Hoy vemos aquí en el estado de California, amados hermanos, una gran cantidad de fuegos. Los expertos los han contabilizado y nos dicen que son alrededor de 367 diferentes lugares alrededor del estado de California donde hay fuego. Y uno se pregunta el porqué de esta situación, no preguntándole a Dios, sino haciéndonos una pregunta a nosotros mismos, el porqué de la situación. La palabra de Dios establece en Romanos 8:28, para nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, que todo ayuda para bien a aquellos que aman a Dios. Lo que debemos preguntarle al Señor en este tiempo que estamos viviendo, hermano, y que son los últimos tiempos de los cuales la Escritura nos habla. Y nosotros como creyentes, hermano, en el Señor y con aquel denuedo y seguridad que tenemos en nuestro corazón de que Cristo volverá. Hermano, debemos de estar preparados en todo tiempo, no importando mañana, tarde, noche. Estar preparados para la venida de nuestro Señor, que será el evento más glorioso que se dé en toda la historia de la humanidad y también, hermano, de todo lo que ha sucedido en todos los tiempos. Pero iglesia, solo está preparada, despreocúpate de lo demás. Venga lo que venga, hermanos, si nosotros estamos preparados, iremos con el Señor, amén. El problema sería, hermano, es que por estar tan asustados de todo lo que nos dicen alrededor, nos centremos más en eso. Ahí se corre un peligro bien verdadero, hermanos. Por eso, al proclamar la palabra de Dios que nos ha inspirado esta mañana, yo quiero invitar a la iglesia que no descuide la salvación que Dios nos ha dado. Yo les voy a explicar, hermano, al proceder de la predicación, cuáles son las cosas que pueden hacer que nosotros descuidemos la salvación. Y la palabra de Dios la refiere precisamente en el libro de Hebreos, diciendo que una salvación tan grande, porque es el hecho más trascendental, hermano, que nos ha sucedido a nosotros, los que libremente recibimos a Cristo en nuestro corazón y aceptamos su salvación, aleluya. La palabra de Dios dice que nosotros, hermano, la tendencia que llevábamos antes de conocer a Cristo, de que Cristo nos alcanzara en el camino, es que estábamos, hermano, perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios en su amor y misericordia le plació mandar a su Hijo Jesucristo
para que a través de Él, hermano, nosotros los hombres pudiésemos ser salvos. ¡Qué regalo tan maravilloso de parte de nuestro Dios! ¡Qué regalo tan maravilloso al permitir, hermano, ese sacrificio tan grande que ha sido el suplicio más grande que ha podido sufrir un ser humano, ya que nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios, pero también fue verdadero hombre? Si gusta, vaya conmigo, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y quiero repetir una vez más el título de la enseñanza de esta mañana, que es: no descuides una salvación tan grande. Pongámonos de pie, por favor, para leer la santa y bendita palabra de Dios. Dice la santa y bendita palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y vuelvo a repetir, refiriéndose a la ley, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, puesto que la paga del pecado es la muerte, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aleluya. Oremos. Padre, en este momento queremos encomendar tu palabra entre tus manos, Señor. Sé tú sazonándola, Señor, para que pueda ser agradable a nuestro paladar, que pueda ser agradable a nuestro corazón y a nuestra mente. Que al recibirla venga, Señor, la convicción de lo que nosotros debemos de hacer con nuestras vidas con respecto al regalo maravilloso que tú nos has dado de la salvación. Pero nunca permita, Señor, que descuidemos ese regalo tan grande que nos diste, Señor, cuando tu Hijo ofreció su vida en la cruz del Calvario y pagó por el precio que era requerido por el Padre por los pecados de la humanidad. El sacrificio. Muchas gracias, Cristo Jesús, por ese sacrificio tan grande. Y te damos gracias, Padre, esta mañana, en el nombre de tu Hijo. Y el pueblo de Dios dice: pueden tomar su lugar, mis amados hermanos. La semana pasada, hermano, yo les explicaba extensamente, creo yo que alrededor de 80-85 minutos, estuve explicando el versículo número 1, en donde dice: por tanto es necesario que con más diligencia, con más denuedo, con más aprecio, con más aplicación, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y luego, hermano, ahora en este día quiero compartir precisamente la segunda parte de este versículo. O sea, el contexto del versículo, en donde dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Después de haber compartido extensamente este versículo, hermano, ahora pasemos a la siguiente porción importante, en la cual el libro de Hebreos nos invita, nos invita, hermano, a que no descuidemos la salvación. Yo quiero aclarar primeramente, hermano, que este versículo de ninguna manera está hablando de perder la salvación, que eso quede muy claro, sino más bien a que le demos la importancia que merece el entender lo que significó la salvación. Permítame en unos segundos, hermano, explicarle lo que es la salvación. Y esa es una pregunta: ¿qué es la salvación? Probablemente el día de hoy estaremos, hermano, teniendo como audiencia, si lo podemos decir así, a personas que no conocen y no saben lo que es la salvación.
Por tanto, es una pregunta que está en la mente de la persona. Por favor, pastor, explíqueme qué significa la salvación. Bueno, la salvación, hermano, hoy en nuestros días se ha convertido en una doctrina total y completa del sacrificio del Hijo de Dios. La salvación en sí, hermanos, es la liberación de un peligro o de un sufrimiento. Salvar, hermano, es liberar o proteger a alguien. La palabra entera de salvación, hermano, contiene la idea de victoria, de salud o de preservación en medio de un peligro inminente o de muerte probable. Algunas veces, hermano, la Biblia usa las palabras salvo o salvación para referirse precisamente a algo temporal. Liberación física, como la liberación de Pablo de la prisión que encontramos nosotros en Filipenses 1:19. Casi siempre, hermano, la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. Repito, a una eterna liberación espiritual. Cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipos lo que debía hacer para ser salvo, ya que éste le preguntó, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Él se estaba refiriendo, hermano, al destino eterno que sería para el carcelero. Eso lo encontramos en Hechos 16, 30 y 31. Jesús, hermano, iguala el ser salvo con la entrada al reino de Dios. Mateo 19, 24 y 25. Pero ¿de qué somos salvos? Podría haber una pregunta en su mente y en su corazón. En la doctrina cristiana de la salvación, hermano, somos salvos de la ira venidera. Esto es, hermano, del juicio de Dios al pecado. Porque la palabra de Dios establece, hermano, que la paga del pecado es la muerte. Y ese versículo de la paga del pecado es la muerte se refiere precisamente a que nuestro Señor Jesucristo pagó con su propia vida por el pecado de la humanidad. Fue la muerte para Él. Nuestro pecado, hermano, en sí nos ha separado de Dios, ya que cada uno de nosotros nacemos con un pecado que nos señala la humanidad en la cual estamos hoy en día, hermano, y que procede de un hombre llamado Adán, cuando él pecó. Nuestro pecado, por lo tanto, nos ha separado de Dios, y la consecuencia del pecado es la muerte. Romanos 6:23. La salvación bíblica, hermano, se refiere a nuestra liberación de las consecuencias que podría traer el pecado. Y por lo tanto implica la remisión del pecado, hermano. Hay una segunda pregunta. ¿Quién es el que realiza la salvación? Y me estoy refiriendo a la salvación de las almas. Solo Dios puede quitar el pecado, hermano, y liberarnos del castigo del pecado. Pero entonces, ¿cómo nos salva Dios? En la doctrina cristiana de la salvación, hermano, Dios nos ha rescatado a través de Cristo. Juan 3:17. Específicamente, hermano, fue la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y su subsiguiente resurrección lo que logró nuestra salvación. Porque sin muerte y resurrección, hermano, no hubiera habido remisión de pecados. Romanos 5:10 y Efesios 1:7. La Escritura es clara, amados hermanos, en que la salvación es el bondadoso e inmerecido regalo de parte de Dios para nosotros los seres humanos. Pero ¿cómo recibimos esa salvación? Somos salvos por fe, por creer en la palabra de aquel que la dio. Somos salvos por la fe en Dios. Primero, y como primer requisito, debemos oír el Evangelio, las buenas nuevas sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Después debemos creer, confiando totalmente en el Señor Jesucristo.
Esto incluye, hermano, el arrepentimiento, un cambio de mentalidad acerca del pecado y de Cristo y el confesar el nombre del Señor y dar un giro de 180 grados a nuestras vidas y darle la espalda al pecado. Una definición, hermanos, de la doctrina cristiana de la salvación sería la liberación por la gracia de Dios, sí, por la gracia de Dios, del castigo eterno del pecado que Dios concede, hermanos, a aquellos que aceptan por fe sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús y la confiesan con su boca y la creen en su corazón. Aleluya. La salvación únicamente, hermanos, se obtiene a través de Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual ellos puedan ser salvos. Y depende solo de Dios, hermano, para su provisión, su garantía y su seguridad de que usted y yo somos salvos. Esa es la explicación corta, hermano, que quiero darles acerca de lo que es la salvación. Pero regresemos nuevamente, hermano, al libro de Hebreos, en donde nos habla la expresión que hoy nos ocupa para esta enseñanza. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero vayamos al contexto de este versículo, y en lo anterior dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea que, hermano, todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos nos serán tomados en cuenta el día que estemos en la presencia del Señor. Por eso nosotros, hermano, estamos invitados a no descuidar ese regalo maravilloso de la salvación. En el libro de Hebreos, hermano, ya entrando un poco más a explicarlo teológicamente, se habla de unas admoniciones. En Hebreos 2, hermano, tenemos la primera de una serie de admoniciones o de advertencias. En estas admoniciones, hermano, que significa la palabra admonición, permítanme explicarle, significa un discurso con que se hace ver un mal, pero se invita a corregirlo. Y de la manera que la palabra de Dios nos está mostrando ese mal, es cuando nos dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y eso se convierte en la primera admonición, la primera advertencia. En la semana pasada yo les decía a ustedes, hermano, acerca de la palabra deslizar, que quiere decir literalmente dejarse llevar por la corriente. Pero el Espíritu Santo, hermano, viene y nos aconseja a ser diligentes en la vida espiritual que llevamos. Porque si no lo hacemos, nos deslizaremos. Como creyentes, hermano, podemos hacer lo mismo, hermano, que hizo aquel despreocupado pescador. ¿Se recuerda del despreocupado pescador del cual hablábamos la semana pasada? Hablábamos de ese ejemplo, hermano, que de alguna manera nos puede marcar, hermano, para que nosotros pongamos atención en la vida que estamos llevando delante de Dios y que no descuidemos esa salvación tan grande de la cual la palabra de Dios nos invita a que permanezcamos firmes, no importa qué pase. Esa anécdota decía, se las voy a volver a repetir. Cuenta una anécdota que puede llegar a ser cierta en muchos cristianos. En la frontera entre los Estados Unidos y el Canadá hay una catarata famosa llamada las cataratas del Niágara. Yo he estado ahí. Es muy ancha y caudalosa aquella catarata.
ya que se encuentra en un río muy grande, entre los más grandes del mundo. Hace más de un siglo, cuenta la anécdota, sucedió un caso curioso con relación a aquella cascada. Parece que unos cuantos kilómetros arriba de la catarata, cierto hombre se dispuso a pescar desde un bote pequeño. Remó hasta un punto donde el agua, hermano, pasaba lentamente, como si fuera un pequeño arroyito. Y echó su anzuelo al fondo de aquel lugar. Pasó el tiempo y como no pescaba nada, y la mayoría de las veces cuando no se pesca nada, a la mayoría de los pescadores les da sueño. ¿Sabía usted? Tranquilamente aquel hombre se acostó sobre una colchoneta para echar una siesta, mientras picaba la presa que le esperaba. Mientras este hombre dormía, el bote lentamente se fue apartando de la tierra y entró directamente en la corriente del río. Mientras la fuerza del agua crecía, el bote iba flotando río abajo hacia la gran cascada con su pasajero dormido a bordo. Ahora bien, a 2 o 3 kilómetros de la cascada, o sea, muy lejos de la cascada, las autoridades, precisamente por el peligro que se corre, habían puesto grandes avisos prohibiendo la navegación, porque la corriente iba cada vez más rápida mientras se acercaban al punto del salto de la cascada. El dormitado pescador pasó tranquilamente aviso tras aviso, hasta llegar a unos metros de la cascada. De repente, algunos transeúntes que estaban cerca de la caída de la cascada, hermano, que estaban cerca del río, se dieron cuenta que un hombre acostado en el bote iba dormido. Llamaron frenéticamente para despertarlo. ¡Despiértate, tú que duermes! Entonces el pescador oyó los gritos y volvió en sí. Yo les decía la semana pasada que para el hijo pródigo el volver en sí fue lo que lo salvó de la perdición. Aquel pescador oyó los gritos y volvió en sí. Y asustado empezó a remar con todas sus fuerzas, tratando de alejarse de la cascada, pero ya era demasiado tarde. Se había dejado llevar por la corriente hasta la cascada y fue llevado por el agua hasta el remolino al pie de la catarata. Aquel hombre perdió la vida. Perdió su vida por descansar, cuando debía haber velado, por descuidar los avisos, cuando debería de haber puesto atención, y por dejarse llevar por la corriente. ¿Qué tiene esta historia que ver con el libro de Hebreos y en especial con el mandato de no olvidar el mandamiento y descuidar la salvación? El peligro de dejarse llevar por la corriente no solamente se encuentra en los ríos, también es un peligro inminente para nuestras vidas espirituales. Es un peligro que se corre hoy en día, hermanos. Oímos muchas voces a nuestro alrededor, pero ¿cuál es la que nos está guiando a la verdad? Por eso yo constantemente invito al pueblo de Dios a no separarse de la Biblia, a seguir, hermano, los rudimentos, los principios, los estatutos, todo lo que la palabra de Dios nos enseña, a seguirlo al pie de la letra, como ella lo dice. La Biblia no miente. Después de haber contado esta anécdota, hermano, de la cual estaremos hablando continuamente durante la predicación, ahora pasemos a hablar de las admoniciones del libro de Hebreos, que ya le dije yo a usted que son advertencias, con la idea firme de corregirlas.
Y usted me preguntará, pero ¿qué es lo que me tengo que corregir yo, pastor? Bueno, tanto usted como yo tenemos muchas cosas que corregir. El problema es que se nos advierta y no corrijamos. Mire, hermano, ¿cuántas veces Dios nos permite vivir al lado de personas que nos enseñan a vivir mejor? Que viven incluso mejor que nosotros, hermanos. Y en lugar de aprovechar que esas personas tienen una mejor vida o una mejor manera de vivir que nosotros, en lugar de aprovechar, nos mantenemos en nuestra manera de pensar y no salimos de allí. Qué triste, hermanos. Yo les decía que en Hebreos 2 tenemos la primera de una serie de admoniciones a nosotros los que creemos en Jesús. Y esas admoniciones, hermano, nos recuerdan claramente lo que nosotros debemos de hacer: corregir el camino. Como que sería fuera de lugar yo preguntarle a usted el día de hoy: ¿has descuidado tu salvación? ¿Te has centrado más en las cuestiones personales? En esta semana, el martes, cuando enseñábamos la clase, hermano, de mayordomía, hablábamos si todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios, y muchas de las cosas que hacemos pues no son para la gloria de Dios. Algunos de nosotros, hermano, como dice la anécdota, descansamos cuando deberíamos de estar vigilantes. Esa fue la diferencia entre las vírgenes prudentes y las vírgenes desprevenidas. Que ellas en todo tiempo estaban vigilando. Por eso la iglesia hoy en día, hermano, deben estar vigilando en todo tiempo, como que si miraran las señales al final, hermano, y dijera: se acerca el día. Algunos de nosotros descansamos cuando debemos de estar vigilantes, descuidando los avisos de la palabra de Dios, y nos dejamos llevar por la corriente de la cultura en que vivimos o por los deseos e inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. En este momento yo quiero hacer una recomendación a los jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes el día de hoy? Bueno, los jóvenes son parte, hermano, de los milenios, de la generación de los milenios y la generación Z. Ellos son los jóvenes de hoy en día, hermano. Yo quiero hacer una recomendación especialmente para estos jóvenes de la generación de los milenios y la generación Z, repito. Es menester, hermano, que antes de darle importancia a las cuestiones terrenales, estoy hablando a los jóvenes, primero le puedan dar importancia a lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? De lo que viviremos en los últimos tiempos. Una de las características de las situaciones que viviremos en los últimos tiempos es que un espíritu de engaño y de error engañará principalmente hasta los escogidos y a los que, descuidando la palabra, se fueron tras las filosofías humanas. Segunda de Tesalonicenses 2:9 al 12 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y es que muchos dejándose llevar por promesas terrenales, aceptan lo que se les ofrece. Pero principalmente, hermano, al dejarse engañar, permitirán que el mismo Satanás los guíe a aceptar la aparición del anticristo.
El Espíritu del cual, hermano, ya se encuentra entre nosotros. Y dije solamente el Espíritu del cual. Lo podemos ver, hermano, en las leyes que han sido aprobadas en muchos países y muchas otras que legalizarán si gana el partido que representa el libertinaje. Porque hay un partido que representa el libertinaje. La palabra de Dios, por lo tanto, hermanos, nos insta a permanecer en lo que se nos ha sido enseñado. Aleluya. ¿Por qué no permanecer ahí? Proverbios 8, 32 y 33, vaya conmigo. Nos da un consejo. Proverbios 8, 32 y 33, vuelvo a repetir, nos da un consejo. ¿Qué dice ese consejo? Versículo 32 dice: ahora pues, hijos, oídme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. ¿Bienaventurados los que guardan qué? ¿A quién lo está hablando? A los jóvenes. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Sabemos, hermano, que esta admonición de no deslizarse es para creyentes, porque el autor del libro se incluye a sí mismo. Él no está invitando, hermano, a inconversos a creer en Jesús. Está hablando a cristianos, hermano, a mantenerse en lo que ellos han aprendido. Es necesario, hermano, ser vigilantes y diligentes en nuestro andar con Dios. Hace unos días, hermano, yo tuve una reunión con unos pastores, 2 semanas atrás. Y uno de los pastores, hermano, preocupado por algunos de los miembros de su iglesia, ya que la mayoría de los miembros que asisten a su iglesia son jóvenes. Y él compartía, hermano, que está teniendo una lucha precisamente con el pensamiento que han adquirido los jóvenes. Y que hoy en día, hermano, fácil y libremente apoyan movimientos, hermano, que nos alejan completamente de la palabra de Dios. Incluso llegan a la iglesia con playeras que dicen BLM. La pregunta: ¿está la iglesia en peligro, sí o no? La pregunta es: ¿están descuidando una salvación tan grande? En estos días, hermano, también yo he oído y me di cuenta de muchas personas, hermano, que están escuchando de la enfermedad y de las señales que se están dando acerca de la venida del Señor. Y en lugar, hermano, de poner su plena confianza en Dios, les ha entrado un temor que los controla y no los deja pensar ni moverse. Este espíritu de temor del cual estoy hablando yo ahorita puede llegar a controlar la vida de las personas totalmente y por completo e inhabilitarlas para poder vivir una vida de paz y confianza en el Señor. Porque el único que pone la paz y la confianza en el corazón del creyente es Dios. Muchas de ellas, hermano, estaban acostumbrados a vivir una vida de consumismo, a vivir una vida de religiosidad, a vivir una vida de vanagloria. Y lo peor, hermano, cristianos alejados completamente de Dios. Dije cristianos. Estas personas hoy en día no quieren oír nada de lo que la Biblia explica y de lo que significa los últimos tiempos. Mas sin embargo, la palabra de Dios dice en Salmo 42:11: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Decía hace unos segundos, anteriormente decía yo que hay que ser vigilantes y diligentes en nuestro andar con Dios. Una admonición, una advertencia. Si no lo hacemos,
Perderemos, hermano, la aprobación de nuestro Señor y nos dejaremos llevar cada vez más lejos de Dios por la corriente de este mundo. Lo cual es muy fácil hacer. Cuando menos acordamos, ya no existen deseos absolutamente de nada. Se perdieron los deseos de orar. Se perdieron los deseos de leer la Escritura. Y claro, mucho menos el de testificar de las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora bien, ¿en qué debemos ser diligentes para mantener fresca y ferviente nuestra relación con Dios? Tanto en Hebreos 2.1 como en 1 de Timoteo 2.15 hablan de la importancia de las Escrituras, hermano. Primero, Hebreos dice que debemos atender a las cosas que hemos oído. Atender a las cosas que hemos oído. Y segundo, el libro de 2 de Timoteo, hermano, capítulo 2, verso 15, dice: debemos usar bien la palabra de verdad que se nos ha sido enseñada. Atender a las cosas que hemos oído nos hace responsables de nuestras acciones en todos los sentidos. Porque media vez lo escuchas y eres responsable. Alguien que ha oído claramente, hermano, lo compromete a tener cuidado en las decisiones que la persona toma. Es importante que no tengamos la palabra de Dios, hermano, como si fuera simplemente algo que busca calmar, hermano, nuestras almas. No se trata en realidad de algo pasajero, es más bien de lo que necesitamos tener en nuestro corazón para que podamos vivir la vida que Dios demanda de nosotros, cuidando nuestra salvación. Tenemos que seguir la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero no por impulsos emocionales, como muchos hacen hoy en día. No por impulsos emocionales o por las ideas llenas de filosofía y de humana sabiduría. La voluntad de Dios está, hermano, mostrada totalmente, hermano, y en cabalidad en las Escrituras. Es el mensaje revelado para nuestra vida. Pero hagámonos una pregunta. ¿Estamos poniendo atención al mensaje? Yo muchas veces enseñé a la iglesia que hay tres voces que nos pueden hablar. Primeramente, la voz más importante es la voz de Dios. Pero segundo, también existe una segunda voz que nos puede hablar, que es la voz del enemigo, de Satanás, que Dios reprenda. Que tira sus dardos encendidos a nuestra mente. Y tercero, también nos puede hablar la voz de nuestro yo, que es lo que yo digo, yo pienso, yo hago, yo. Y muchas veces estas dos voces finales de las cuales les hablé ahorita son mucho más fuertes y audibles que la voz de Dios. Porque la voz de Dios nos habla a través de su palabra. Y si nosotros no dedicamos el tiempo para escuchar lo que la palabra de Dios dice, entonces ¿quién nos hablará? El apóstol Pablo le dio ejemplo a Timoteo, hermanos. Y le dice: Timoteo, tú debes de usar bien la palabra de Dios. Al decir de usarla se está refiriendo que la estudiara para que cuando él la enseñara en una manera correcta, como le era menester hacer. El ejemplo que se da aquí, hermano, es que Timoteo debería con diligencia presentarse ante Dios aprobado. Sus esfuerzos deberían concentrarse, hermano, en llegar a ser un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Esto, según lo que explica el versículo, podría hacerlo o haberlo trazado rectamente, enseñando la palabra de verdad.
Esta última expresión significa, hermano, manejar correctamente las Escrituras, cavar en línea, o como lo expresa un pensador cristiano, conseguir rectamente tratar la verdad de una manera plena y sin adulteraciones. Veamos entonces que la lectura, la memorización, la meditación y el estudio de la Biblia son una base fundamental en nuestra vida con Jesús para cuidar nuestra salvación. A través de la palabra de Dios nosotros conocemos a nuestro Salvador en todo su esplendor y apreciamos grandemente la salvación que Él vino a darnos. A través de la palabra de Dios nosotros nos conocemos a nosotros mismos y nuestra necesidad que tenemos de Dios. A través de la palabra de Dios nosotros aprendemos cómo vencer al pecado. A través de la palabra de Dios nosotros aprendemos cómo agradar a Dios. A través de la palabra de Dios nosotros recibimos consuelo, dirección y fortaleza para hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. A través de la palabra de Dios nosotros recibimos las armas que necesitamos para vencer a Satanás con todas sus artimañas. ¿A través, dije yo, de qué? De la palabra de Dios. ¿Me están escuchando? Pero ¿cuáles son las señales de peligro que nos advierte el libro de Hebreos? Cuando nos invita a que tengamos cuidado de no deslizarnos. Debemos señalar, hermanos, que a través de toda esta epístola podemos ver 6 señales de peligro o admoniciones. Fueron advertencias al pueblo de Israel para que ellos no fracasaran al entrar en la plenitud de las bendiciones que Dios había provisto por medio de Cristo. Estas 6 señales de peligro tuvieron por objeto advertir al lector. Así que tenemos entonces las siguientes señales o advertencias. Y cuando alguien ve una advertencia, escúchenme, no la puede ignorar. El hermano manejó mucho tiempo en las carreteras de México. ¿Cuántas veces se encontró usted con personas que llegaban a cierto lugar de una montaña que había una curva y que claramente había señalamientos que decían curva peligrosa, reduzca su velocidad? Muchos de ellos, ¿qué es lo que hacían? En lugar de reducir la velocidad, aumentaban la velocidad porque les gustaba que su adrenalina subía para sentir que se sentía con el peligro. Hoy en día muchos ya no vienen para contarlo, que simplemente ignoraron la advertencia. La primera advertencia o admonición que nos habla la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en la epístola de los Hebreos, se encuentra en el capítulo 2, versos del 1 al 4, como yo ya les había explicado. Y es el peligro de deslizarse o de dejarse llevar por las cosas de este mundo. La segunda, hermano, es el peligro de dudar. Eso está en el capítulo 3, verso 7, al capítulo 4, verso 2. La tercera es el peligro de los oídos embotados, que se encuentra en el capítulo 5, versículos del 11 al 14. La cuarta es, hermano, la cuarta advertencia es el peligro de apartarse. Capítulo 6, versículos del 1 al 20. La quinta es el peligro de despreciar, y esto se encuentra en el capítulo 10, versos 26 al 39. Y la sexta y última advertencia o admonición es el peligro de denegar o de rechazar. Capítulo 12, versículo 15 al 29 del libro de Hebreos. Después de escuchar, hermano, ¿cuáles son las señales de advertencia? Nosotros tenemos la decisión de dónde queremos vivir.
Y es que hay dos lugares en los cuales nosotros podemos vivir. ¿Decides vivir como el pueblo de Israel en el desierto? Y quedarte ahí para siempre. Y nunca llegar a la tierra que se nos fue prometida, la tierra prometida. Y tomar la decisión, hermano, de cruzar el Jordán. De cruzar el Jordán y poder llegar al otro lado. Puedes vivir en la sequedad y la aridez del desierto o disfrutar de las bendiciones de Dios al otro lado del Jordán. Es una decisión. Puedes vivir en el desierto y tener una experiencia de vida propia del desierto. O puedes entrar a disfrutar de las bendiciones de Dios cruzando en un sentido espiritual el río Jordán. Pero ¿qué significa cruzar el Jordán? Significa, hermanos, pasar a un nivel diferente. Significa ascender a una altura más arriba. Es decir, hermanos, tenemos que dejar atrás ciertas actitudes y formas de pensar que están muy arraigadas al mundo y tomar la mente de Cristo, aleluya. Pablo le dijo a los corintios en el capítulo 2 de la primera carta, versículos 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cruzar el Jordán significa dejar atrás lo que fuimos para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Si nosotros queremos ver el futuro, tenemos que olvidar el pasado. Si nosotros queremos ver el futuro, tenemos que dejar a un lado la vida pasada que un día nos controló, hermanos. Podemos ver un ejemplo, hermano, en Israel. Dios les advirtió en Cades Barnea que ellos perderían sus bendiciones plenas si fracasaban en su intento de entrar en la tierra de Canaán. Se perderían todo. Y es que uno puede cruzar hoy en día el río Jordán por medio de un puente que ya existe. Pero no es una experiencia muy placentera que digamos por cuanto uno sale del puente y entra a Israel. El tráfico se detiene varias veces para inspeccionar los vehículos y esto produce frustración en los viajeros hasta el punto de no estar seguros de si en realidad queremos cruzar el Jordán, sí o no. Pero al ver aquella corriente de agua turbia, el creyente puede dar gracias al Señor porque ha cruzado el río Jordán de manera espiritual en el Señor Jesucristo a través de su muerte y de su resurrección. Al haber sido sepultado juntamente con Él por el bautismo y resucitado con Él a una vida nueva. Y eso es lo que significa para los cristianos el cruzar el río Jordán. Josué literalmente guió a los israelitas en el cruce del Jordán para entregarles la tierra prometida. ¿Qué era más bonito? ¿El desierto o el lugar donde abundaba la leche y la miel? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, espiritualmente guía a los que creen en Él en el cruce del Jordán hacia una vida nueva. Por lo tanto, debemos de ser conscientes, hermano, de las advertencias que vamos a leer a continuación y que ya expuse, hermano, que son también para todos los hijos de Dios en nuestro tiempo. En especial para los que estamos viviendo en este tiempo. Vamos a recordar solamente pequeñamente el versículo 1, hermano, de este segundo capítulo del libro de Hebreos, que en la primera señal de peligro, ¿qué es lo que nos advierte? Y nos advierte directamente del peligro de deslizarnos, de dejarnos llevar. Por tanto, es necesario que con más diligencia, dice, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
como esta última revelación era superior a la economía del Antiguo Testamento, y vino de alguien que era superior a los ángeles, debemos prestar una atención especial a esta advertencia. Porque ahora la responsabilidad es mayor. No sea que nos deslicemos. ¿Sugiere la idea, hermano, de ser arrastrado por la corriente? Indica negligencia en toda la extensión de la palabra. Y la negligencia es un área de la vida que es trágica, pero en el ámbito espiritual, oír el mensaje del Evangelio y no hacer nada al respecto es infinitamente más trágico, porque la palabra de Dios nos advierte. Y una de las advertencias que todos nosotros conocemos es la que se nos enseña en el Antiguo Testamento. El avisado ve venir el mal, ¿y qué hace? No los oigo. ¿Qué hace? Se aparta. La negligencia en sí es un área de la vida que es trágica. Pero en el ámbito espiritual, hermano, oír el mensaje del Evangelio y no hacer nada al respecto es infinitamente más trágico. ¿Qué debo hacer para perder mi alma? Pues nada, hermano. Quizá como vimos al principio la historia del hombre que una noche se acostó a dormir en el bote, en el río. Ese bote se soltó y al poco tiempo fue arrastrado por las rápidas corrientes y ya no pudo librarse de ellas. Era demasiado tarde para hacer algo, cayó en las cataratas y aquel hombre murió. Ya hemos mencionado la pregunta, ¿qué debo hacer para perderme? Nada. En la Biblia se nos da la respuesta a la pregunta que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero ¿cuál es la respuesta a la otra pregunta? ¿Qué debo hacer para perderme? Ya hemos anticipado, hermano, que la respuesta consta de una sola palabra, nada. Si va usted por el camino que está actualmente recorriendo, alejado de Dios, y eso es todo. Continúe deslizándose hacia las cataratas como el hombre de nuestra historia, de nuestra anécdota. Nosotros, hermanos, sí pertenecemos a una familia humana perdida. No estamos siendo juzgados. Dios no nos tiene a prueba. Es que ya estamos perdidos. Hoy, Él está salvando a muchos, hermanos. A aquellos que se vuelven y se entregan y le entregan su corazón a Cristo. Aleluya. El resto de las personas, al rechazar a Jesús, están perdidos. Por eso es que yo les digo que usted no tiene que hacer nada para perderse. Porque muchos de ellos, hermanos, se dejan llevar por las corrientes de este tiempo. Y el final de ellos es que se pierden. ¿Cuántos de los nuestros están perdidos hoy en día, hermanos? ¿Cuántos de los nuestros que pertenecen a la iglesia han descuidado su salvación? Y hermano, yo quiero darles una recomendación. Y esa recomendación, amados hermanos, es que no antepongas las cuestiones terrenales, hermano, por las cosas de Dios. Y la semana pasada yo les decía, hermanos, de que al principio de la pandemia todos pensábamos, hermano, que no iba a haber trabajo, que no iba a haber esto, que no iba a haber lo otro. Y muchos nos preocupamos cómo vamos a hacerle, cómo vamos a pagar la renta, cómo vamos a pagar la comida, cómo vamos a mantener a nuestros hijos. Pero no sé, hermano, pasó algo. Para muchos de nosotros sí perdimos el trabajo. Yo hasta el día de hoy yo no me puedo acomodar. Pero muchos se les logró el trabajo, ¿sabe usted? De una manera así, mira, hermano, empezaron a tener trabajo día, tarde y noche. Hermanos cristianos, que hoy los vemos y están fríos, hermano. ¿A qué se debe? ¿A que se descuidaron?
Yo decía la semana pasada que con la abundancia de trabajo y la falta de congregarnos se hace un caldo de cultivo que puede llevar a las personas a alejarse totalmente de Dios. Y ya perdimos a algunos hermanos. Qué triste. La negligencia espiritual, hermanos. Cuando uno traslada la negligencia a nivel espiritual, escúchenme esto, hermanos. Escuchando el mensaje del Evangelio y no haciendo nada al respecto, las consecuencias son infinitamente más trágicas. Muchísimas personas oyen el mensaje de salvación del Evangelio y dan su consentimiento, su aprobación mental, pero no hacen nada cambiando su corazón. Hace algún tiempo uno de nuestros visitantes aquí en la iglesia nos dijo: algún día voy a aceptar esa oferta de salvación y voy a recibir a Cristo. Pero en este instante, hermano, este hombre está deslizándose, dejándose arrastrar por la corriente de este mundo. En el día de hoy no sabemos cuánto se ha alejado, pero llegará el día en que se encontrará como aquel hombre que fue arrastrado por las corrientes rápidas, y entonces será demasiado tarde para liberarse de un final inevitable. Podría tener un problema inesperado de salud o un accidente, y entonces su oportunidad de recibir a Cristo se habría esfumado para siempre. Y es que, amados hermanos, nos agradaría ver a todos aquellos que nos están escuchando en este instante que formen parte de la generación de los que deciden por Jesús. Ahora es el tiempo de aceptarlo, hermanos. Hoy es el día de la salvación, no mañana, hoy. Porque hay un peligro real de deslizarse, y la carta de Hebreos nos presenta esa advertencia. En el capítulo 2, versículo 2, hermano, del libro de Hebreos dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y nos da un ejemplo de cuando los ángeles llegaron a Sodoma con el anuncio de que Sodoma iba a ser destruida. Esa ciudad en realidad, hermano, fue destruida exactamente como ellos habían dicho, refiriéndome a los ángeles. En realidad, siempre que un ángel trajo un mensaje, uno podía tener por seguro que se llevaría a cabo precisamente en los términos en que éste lo había comunicado. En el versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros? Y este es el versículo principal. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Esta es una pregunta, hermano, cuya trascendencia no podría ser mayor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Acaso usted conoce alguna forma de escape? El único camino es Jesús, hermanos. No hay otro. Mire, a mí me da tanta tristeza escuchar a un personaje que sale en las redes sociales, el llamado Padre Toro, que cómo tiene confundidos a los pobres católicos, hermanos. A mí me da tristeza mirar de la manera, hermano, que él explica la palabra de Dios utilizando completamente sus palabras fuera del lugar de lo que debe de ser la interpretación y la exégesis de la palabra que el Señor nos da. Y, hermano, defiende a capa y espada las creencias de la iglesia tradicional. Y da pena, hermano, porque lo que ellos están tratando de hacer es tratar de decir que Cristo no es el único camino que nos lleva al cielo. Y la palabra de Dios explica total y completamente que el único camino para la salvación es Jesús, aleluya, y nadie más. Pero vienen y enseñan el camino hacia el cielo a través de los santos y de las vírgenes.
y malinterpretan lo que dice el capítulo 12 del libro de Apocalipsis totalmente, hermano, sin exégesis. Qué triste. El Señor Jesús lo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en el libro de Proverbios 16:25 leemos: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y es que hay muchos caminos que a las personas les parecen rectos y vienen y te dicen: es que todos los caminos nos llevan a Dios. ¿Perdón? Muchos de los comunicadores de las redes sociales hoy, tratando de ganar más adeptos con la comunidad cristiana, hermano, empiezan a leer versículos bíblicos y a usar la Biblia, hermano, para tratar de ganarnos, pero lo que nosotros podemos ver en sus palabras es que ignoran totalmente lo que significa la Escritura. Y yo les recomendaría a estas personas que están utilizando la Biblia y que no tienen el conocimiento de ella, mejor que se abstengan de hacerlo, porque cuando dan una opinión que es completamente errónea. Hay muchos caminos que a las personas les parece que son buenos. Hay muchos caminos hoy, formas de vivir y una gran variedad de opciones religiosas. Dice otra versión precisamente, hermano, de Proverbios 16:25, dice: hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Es decir, que acaban por ser caminos de muerte para aquellos que siguen por ellos. Por eso no debemos de descuidar una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esa salvación? ¿Cómo escaparemos, dice el versículo, cómo escaparemos nosotros si descuidamos esa salvación tan grande? Y esa es una pregunta que ni aún los propios eruditos bíblicos nos pueden contestar, porque se trata de una relación con Dios, aleluya. Tal vez habría una segunda pregunta: ¿cuál es el peligro del cual debemos procurar escaparnos? Esta sí se puede contestar, hermanos. En primer lugar, se trata de escapar de una vida perdida, lejos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo hizo la pregunta: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mateo 16:26. Esta vida es una preparación para la venidera, hermano. Este es el entrenamiento que estamos recibiendo para el día que estemos delante del Señor. Y lo que Dios nos invita a nosotros ahora en esta vida es que nos santifiquemos para que cuando lleguemos con Él no se nos haga nada extraño. El negarse a creer que hay una vida venidera no va a cambiar el hecho para nada, hermano. El primer paso en prepararse es volverse hijos de Dios. Esto se hace, hermano, para arrepentirse de los pecados y pedir perdón y la salvación de Dios. Después de esto es un asunto de a diario guardar, hermano, su palabra en nuestro corazón. Hay un dicho que dice: una sola vida pronto pasará, únicamente lo que se hace por Cristo, esto durará. También se trata, hermano, de arrepentimiento. El que niega a arrepentirse ahora, hermano, sí o sí, tendrá que arrepentirse más tarde. ¿Estamos de acuerdo? Ahora es el momento. Si sigue rechazando el amor de Dios, vendrá un día cuando mirará para atrás aquel día cuando despreció a un fiel siervo del Señor que le testificó de su necesidad de salvación y dirá: oh Dios, qué torpe yo que rechacé la salvación tan grande. Escuche esta historia y me gustaría que mi hija me ayudara. Escúchela, hermano, porque se podría tratar de un hecho real.
Se podría tratar, hermano, de alguien que probablemente en este momento está viviendo la misma situación de esta mujer que le voy a contar. Es menester poner atención, amados hermanos, que mientras que hay vida hay oportunidad. Es necesario entender que no debemos, hermano, esperar hasta el final de nuestras vidas para decirle, ahora sí, Señor, yo te voy a amar y me voy a entregar a ti. Cuando uno es joven, hermano, y no quiere conocer de Dios, dice, no, eso para mí ahorita no. Háblame de lo que quieras, menos de religión y de política. Y pasa el tiempo y se hacen viejos, hermano. Y cuando menos esperan, ya están en una cama de hospital listos para morir. Dice la anécdota, o esta historia de una mujer incrédula. Un hombre platicó la historia de una mujer incrédula. El papá de esta mujer era creyente, pero estaba en un estado moribundo, internado en sus últimos momentos en un hospital. Él tenía una hija muy joven, y aquella joven pasó en una mañana a visitar a su padre que estaba en el hospital. El padre, con unos ojos tristes y moribundos, le dijo, hija, tienes que arrepentirte de tu rebelión y recibir a Jesús. Él es el único que puede perdonarte y darte una vida en abundancia. En vez de hacer caso a las palabras del padre, se levantó, lo miró a los ojos y le dijo, papá, tú estás loco, le dijo. Con ese sentir en su corazón salió con un gesto de desacuerdo con lo que su padre le pedía que hiciera. Por la noche de aquel mismo día, un pastor recibió una llamada pidiendo que fuera rápidamente a auxiliar a aquel hombre que estaba a punto de morir. Al pasar por la puerta del hospital, él se encontró con la hija del hombre, sí, la misma señorita de anterior, porque ella también había sido informada que su padre estaba a punto de partir. Al llegar los dos a la puerta de la habitación donde estaba aquel hombre moribundo, una enfermera los paró de repente y les dijo, deténganse. Al voltear su rostro y mirar adentro, vieron que su papá estaba ya tapado con una sábana hasta la cabeza, que indicaba esto, que ya aquel hombre había muerto. Aquella joven se dio vuelta y empezó a gritar, ¡no puede ser! ¡No puede ser! Entonces ella agarró de la manga al pastor y le llevó al pasillo y le dijo, pastor, tienes que ayudarme. Se apartaron los dos a un lugar privado, en donde ellos se sentaron. Y aquel hombre le dijo, ¿cómo te puedo ayudar, hija mía? Entonces ella le dijo por segunda vez, tienes que ayudarme. Yo he hecho algo malo de lo cual quiero deshacerme. Entonces ella le relató de cómo su papá le había rogado aquella mañana que se arrepintiese y que se entregara a Cristo, y de cómo ella le había contestado, papá, tú estás loco. Y esas palabras daban vuelta en su cabeza todo el tiempo. Y ella le preguntó, pastor, ¿puedo hacer algo para deshacerme de estas palabras? Él volteó y le dijo, querida hija, no hay ninguna forma de deshacer lo que tú hiciste. Tu papá no está más en este mundo. Ella tuvo que pasar el resto de su vida sabiendo que las últimas palabras que le dijo a su papá, tú estás loco. Hermanos y personas que nos escuchan a través de internet,
Quizás un día le dijiste a tu papá o a tu mamá, a tu hermano, a un amigo, estás loco. Le has dicho no a Dios. Pero ahora es el tiempo. Hoy es el día de venir al Señor y decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo quiero. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios de tus pecados. ¿Por qué no hacerlo ahora mismo? Otra cosa de la cual puedes y debes escapar es el de encaminar a otros hacia el infierno. Si eres salvo y vas a los cielos un día, es casi seguro que vas a llevarte a muchos otros contigo a la morada eterna. Tu vida tiene un pacto sobre la vida de otros. No puedes evitar encaminar a otros hacia el infierno si descuidas esta salvación tan grande. Recordemos que para perderse, una persona puede limitarse a no hacer nada o simplemente ser negligente y dejarse arrastrar por la corriente. Pero ¿por qué despreciar esta salvación tan grande? La cual nos fue anunciada por el Señor y nos dio el regalo más precioso que los seres humanos podamos recibir: la salvación. Póngase de pie. Nuestro Señor vino a salvar, hermanos, lo que estaba perdido. Nuestro Señor vino a dar vida a aquellos que no tenían vida. Nuestro Señor vino a rescatar a aquellos que no tenían ni una oportunidad. Hoy es el día de apreciar nuestra salvación, hermanos. Aprendamos a perdonar. Aprendamos a ayudar al necesitado. Aprendamos a tenderle la mano al vecino, al amigo, al necesitado. Hagamos la labor de Cristo que Él nos enseñó en esta tierra. Porque ahora es el tiempo. Hace muchos años aprendí yo algo. En un pequeño póster que yo compré cuando era joven. Y este pequeño póster, hermano, de alguna manera me señaló para toda la vida cuando yo leía lo que ahí decía. Y es que cuando estamos en vida, hermano, es cuando tenemos la oportunidad de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Este pensamiento decía, hermanos, en vida, hermano, en vida. Si deseas hacer feliz a quien amas, díselo hoy. Si deseas dar una flor, no esperes a que se muera, mándale hoy esa flor con amor. Si deseas decir te quiero a la gente de tu casa, al amigo cerca o lejano, en vida, hermano, díselo. No esperes a que la gente muera para quererla y hacerla sentir que tú tienes afectos por ella. Tú serás feliz si aprendes a ser feliz a los demás. Nunca visites panteones, ni llenes tumbas con flores. Llena de amor corazones en vida, hermano, en vida. Padre, yo te doy muchísimas gracias por tu palabra y te pido que no regrese vacía, sino por el contrario, que sea el refrigerio que nuestro corazón necesita esta mañana, de paz en el corazón. Bendice a mis hermanos que en esta tarde regresarán a sus casas. Bendice a mis hermanos que están en sus casas, en el país que sea, Señor. Y sé tú, Señor, su luz en el camino.
Sé tú el que da el alimento en la mesa, el que quita la sed de nuestros cuerpos y nuestras almas. Y que tu palabra y tu presencia nos guíen en cada uno de nuestros caminos. Y te doy muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Que Dios les bendiga.